La Tecla Muerta no se hace responsable de los comentarios compartidos por los invitados. Bienvenidos. Las luces están apagadas y las velas encendidas, porque comienza La Tecla Muerta. Un espacio dirigido y presentado por Jorge Sánchez. Estamos en Transilvania, en el corazón de los Montes Cárpatos, en el noroeste de Rumanía. Aquí se encuentra el origen del vampirismo, el mito del regreso de los muertos, basado en miedos y creencias ancestrales y en ciertas figuras míticas como la del conde Drácula. Rumanía está ligada a la imagen del vampiro por una serie de tradiciones populares muy antiguas y por una figura histórica del siglo XV, el personaje de Vlad Tepes, el empalador, famoso por las torturas que infligía a sus enemigos. El autor de Drácula, Bram Stoker, se inspiró en el personaje de Vlad y situó su novela en Transilvania. Me va a ayudar a investigar las fuentes del vampirismo a Ana María Lasar. Esta rumana, investigadora en la Biblioteca Nacional de Francia y doctoranda en la Escuela Práctica de Altos Estudios, está investigando el mecanismo de invención de los santos. Estamos un poco en tu casa, en las ruinas de este palacio. ¿Hay algún secreto escondido detrás de estos viejos muros completamente agrietados y no muy bien conservados? Vlad Tepes dejó su rastro aquí. ¿Te refieres al que se convertiría en Drácula? Drácula, en la cultura occidental, nació en Transilvania y era el voivod de Valaquia. El rey, ¿no? Rey, sí. ¿Su padre se llamaba? Vlad Dracul. ¿Y esa palabra Dracul qué significa en realidad? Hay varias interpretaciones. Sí. Hay quien dice que era simplemente el gentilicio de los habitantes de la ciudad o de la región de Valaquia, que se conocían como dragules o dragul. Hay otra versión que sugiere que Dracul puede ser un sinónimo de diablo. Debía ese nombre a lo malvado que era. ¿Y no había un origen relacionado con la Orden del Dragón? Sí, su padre era miembro de la Orden del Dragón. Una orden caballeresca encargada de matar a los turcos, ¿no? Sí, para nosotros Vlad encarna el patriotismo, la figura del buen monarca. ¿Y al final qué fue de nuestro querido Vlad? Estaba dirigiendo a su ejército, que estaba cargando contra las tropas turcas, cuando fue atravesado por varias lanzas. Hay relatos que nos hablan de su fin. ¿Y el cadáver lo enterraron allí mismo? El cadáver fue decapitado. En principio apareció en Snagov. Snagov es un monasterio. Es un monasterio. Ah, aquí está la tumba. Y me imagino que la gente reza por él porque hay velas, flores. Los monjes que vivían aquí en el siglo XIX presentaban la lápida como si fuera la de la tumba de Vlad Tepes. ¿Y la tumba ha sido abierta? En 1933 excavaron aquí y encontraron una tumba vacía. Luego excavaron más profundo y encontraron otra tumba que resultó estar llena de sorpresas. ¿Qué encontraron? ¿El cuerpo de un hombre? Sí. Hay algo que no encaja. Dices que encontraron un esqueleto, pero a él no lo habían decapitado. Es que no se seccionaba la cabeza. Le quitaban la piel de la cara y el cuero cabelludo y el pelo. Sí, pero eso se percibiría en el esqueleto. Sí, pero el esqueleto se pulverizó a los pocos minutos de abrirse la sepultura. ¿Qué no se habrá divulgado ya sobre el vampirismo a día de hoy? Libros, películas, merchandising de todo tipo e incluso, y aunque parezca increíble, estilo de vida. De otro lado, y es algo que hay que tener en cuenta en el programa de hoy, y cito el artículo publicado en el diario La Vanguardia, fechado el 21 de noviembre de 2018 por la periodista Estefanía Grijota: la esquizofrenia y el trastorno de identidad disociativo se han relacionado con el vampirismo clínico, una obsesión por beber sangre que a veces se denomina síndrome de Renfield, un término acuñado por el psicólogo Richard Knoll en su libro publicado en 1992, Vampires, Werewolves and Demons, 20th Century Reports, dentro de la literatura psiquiátrica.
como ocurre con cualquier otro tema, las verdades y las mentiras, el costumbrismo, las leyendas, pero sobre todo los dimes y los diretes que se divulgan sin un respaldo histórico riguroso, siembran en ocasiones la desinformación y el amarillismo. Como escuchábamos en la introducción, es cierto, existe una raíz cronológica, de la cual nace, como sabéis, más tarde otra raíz literaria, y a partir de ese potente pistoletazo de salida, que como todos sabemos provoca el irlandés Bram Stoker con su novela Drácula de 1897, surge en la historia del género de terror y de la literatura todo un hito. Obviamente vais a poder encontrar en otros muchos podcasts y en la red de redes mucha información. A estas alturas, ¿quién no ha oído hablar de Tepes, Drácula, Nosferatu o El No Muerto? Clásicos de la Hammer, Murnau y mucho, pero que mucho, 35 milímetros. Pero cuando encuentras a otro ser humano con un profundo conocimiento sobre lo que tú ansías profundizar, como es el caso de nuestro invitado de hoy, más que terror, y permitidme la comparación, provoca placer. Y me refiero a Diony Arroyo. Nacido en Valladolid en 1971, diplomado en Educación Social y licenciado en Antropología Social y Cultural, ha publicado 9 novelas de género, recibiendo el reconocimiento por algunas de ellas, como por ejemplo El Éride, de 2013, por su ópera prima Los Ángeles Caídos de la Eternidad y por la distopía Metanoia. Además, posee una nominación a los premios Ignotus en la categoría Mejor Novela 2017 por Fractura, también de la misma editorial, Apache Libros, con la que publicó el libro del que vamos a hablar hoy, El mito del vampirismo, en la que realiza una dura crítica al fracking, y otra nominación, Premios Ignotus, categoría Mejor Novela Breve 2021, por Un Mundo para el Olvido. En 2014 fue seleccionado por la editorial de Estados Unidos Babel Books para actualizar una versión del Buscón de Quevedo, que publicó allí, en aquel país. En 2018 aparece otra obra suya, Cuando se extinga la luz, con Uso Ediciones, una ucronía con toques góticos y lovecraftianos, y en el 2020 ve la luz su segunda entrega de las crónicas cibernéticas, Un Mundo para el Olvido, y presenta en el Celsius 2020 El Último de la Fiesta, también con Apache Libros. Ha sido vicepresidente de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror desde el 2016 hasta finales del 2019, año en el que recibe el emblemático premio literario Rosa Chacel por la Asociación Cultural Eclipse, galardón que reconoce la carrera literaria, su proyección nacional y su aportación al género fantástico en las letras españolas. Se puede decir más claro, pero no más alto. Como decía, un verdadero placer y un honor saludarle, porque lo tengo al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Diony? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Tecla Muerta. Hola, Jorge, muy buenas tardes y muchas gracias y encantado de estar con todos vosotros, y un abrazo muy fuerte pues a todos los oyentes de La Tecla Muerta. Bueno, decía en la introducción que cuando uno tiene a una persona cerca que tiene una sapiencia, una sabiduría, una información o una documentación mucho más profunda de lo que la tiene un humilde servidor, pues obviamente, tratándose de género de terror, no da terror, es un placer contar con tu presencia. Y bueno, vamos a hablar de un libro que trata un tema que puede parecer extremadamente manido, porque también lo citaba al principio del programa. ¿Quién no ha oído hablar de Nosferatu, de Black Tepes, de Dracul, de la Orden de Dracul, de bla bla bla, merchandising, mucho cine, mucha literatura? Pero tú has desmenuzado todo eso desde muchos aspectos, pero principalmente el antropológico. Yo tengo aquí el libro que me ha enviado José Luis de Apache Libros. Le mandamos, si te parece, desde aquí un besito muy fuerte por haber estado ahí al quite. Y la verdad es que el libro no tiene desperdicio. Revisando el índice encontramos introducción, libertad, poder inmortal, porque es un mito, origen etimológico. Es decir, yo, si te parece, como hay mucha tela, vamos a ir poquito a poco. No hay nada mejor que empezar por el principio. Hablas de libertad, poder
e inmortalidad. Realmente en el ensayo lo que he querido explicar es por qué se ha convertido en un mito universal, una narración histórica que a través de los siglos ha resistido todos los embates, todas las tendencias culturales, ideológicas, quién ha creado vampiros a lo largo de la historia, quién se ha beneficiado de esa supuesta existencia, ¿no? Quién ha salido perjudicado, y sobre todo por qué se ha convertido en un mito universal, y por qué tiene esa atracción atávica, ¿verdad?, que nos despierta el vampiro. Y sobre todo es un atavismo en el sentido de que son una serie de principios, de características que vuelven una y otra vez, siglos, años después, y nunca se olvidan y siempre se mantienen frescos. Quizá porque es el mito que más regalos ofrece a la especie humana. El mito del vampiro es tan atractivo porque ofrece como 3 grandes características que siempre han anidado en el corazón de los hombres, y por ellas pues hemos dado nuestra vida, por ellas somos capaces de matar, u otros han sido capaces de matar, ¿no? Como es la posibilidad que te permite el vampiro de adquirir una libertad absoluta, un poder ilimitado y el don de la eternidad, el don de la inmortalidad. Y estas 3 características, que pueden ser una bendición o una maldición, pues han arrastrado a la humanidad y tiene una atracción brutal, descomunal. Y esta libertad, este poder y esta inmortalidad además se consiguen a través de una serie de elementos que se han mantenido prístinos, que se han mantenido puros a lo largo de los siglos, y que nos recuerda siempre lo que es el vampiro o la vampira, ¿no? Siempre nos habla de una serie de elementos como la sangre además como el receptáculo del alma. A través del tiempo, la mayoría de las culturas han creído que el alma es donde reside nuestro yo auténtico y está enclaustrado en la sangre, ¿no? De hecho, la cadena de ADN también se encuentra en la hemoglobina. Digamos que la sangre es donde estaría nuestra alma, y arrebatar nuestra sangre, beber nuestra sangre, sería como quitarnos ese alma, ¿no? Y luego hablar de vampiros, otros elementos que siempre han pertenecido a él ha sido la transgresión de las transgresiones, como es la muerte derrotada. Al alcanzar la inmortalidad, el don de la eternidad, se supone que es un triunfo contra el Creador, que es dador de poder, dador de vida y también arrebatador de esta. Si nos convertimos en inmortales al transformarnos en vampiros, derrotamos a la muerte, es la mayor de las transgresiones. Y luego la libertad, pues el patrimonio de la libertad siempre ha sido la noche. Estamos ante seres que por la tradición eran nictálopes, veían mejor por la noche que por el día, por lo tanto cuando los seres humanos descansan, ellos están vivos y ellos son depredadores, ¿no? Entonces, además del erotismo, claro. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Citabas, es curioso porque ahí veo una especie de, permíteme, mi osadía dentro de mi desconocimiento, pero hay una cita de Yuval Noah Harari que retratas en el libro, y permíteme que cite textualmente, dice: la ciencia moderna, y lo digo a colación de lo que has comentado de que el alma estaba en la sangre, la hemoglobina, y etcétera, etcétera, y fíjate, dice, la ciencia moderna cambió las reglas del juego, pero no sustituyó simplemente los mitos con hechos. Los mitos continúan dominando a la humanidad. La ciencia solo hace que esos mitos sean más fuertes. En lugar de destruir la realidad intersubjetiva, la ciencia la capacitará para que controle las realidades subjetivas y objetivas de manera más completa que antes. Gracias a los ordenadores y a la bioingeniería, la diferencia entre ficción y realidad se difuminará a medida que la gente remodele la realidad para que se ajuste a sus ficciones favoritas. Bueno, yo citaba esto porque es cierto que la ciencia a día de hoy ya está hablando, y es así, esto también es una realidad, que el alma, aquello que llamábamos alma, lo llaman conciencia y no consciencia con ese, como hablábamos con Javier Selva la semana pasada del documental Regresiones, en cuanto a esto de la reencarnación, etcétera, etcétera. Parece que estamos saliéndonos del tiesto, pero tiene que ver con la pregunta. Déjame que dé la vuelta, como dice Tarantino, porque el viaje vale la pena. Y de entonces, si los vampiros o si la gente que dentro de la mitología defendió el vampirismo supiese o aceptase a día de hoy, siglo XXI, que la ciencia ya defiende que hay una conciencia no local, es decir, que lo que realmente somos, ese alma que se cita o citas en este libro, estuviera en la sangre, hablaremos de un error científico. Sí, efectivamente, es que realmente cuando estamos hablando de los mitos, estamos hablando de narraciones que aparecen en un mundo muy anterior a la mentalidad racional, cuando lo que nos dominaba era el pensamiento mágico. Esos mitos se van adaptando, van perdiendo algo de su fuerza, con las traducciones se van alimentando con nuevas anécdotas, nuevas aventuras,
pero en esencia se mantienen. Y esos mitos llegan hasta nuestros días y te percatas de que son mitos que tienen, desde el punto de vista racional, algún tipo de explicación y tienen mucho que ver con el mundo actual. Realmente ahora mismo, cuando estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de nuevas formas de comprender la existencia, de la inteligencia artificial, ¿verdad? Todos estos temas que están hablando, que también podrían ser mitos modernos si lo ponemos desde el punto de vista de la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia es curioso como me encanta algunos filósofos que lo explican como el agua, ¿verdad? Que el agua en estado líquido, si se la somete a una elevada temperatura, se convierte en vapor de agua, pero si la enfría se convierte en estado sólido, en líquido, va cambiando. Llega un momento en que se transforma. La conciencia será algo parecido. De repente el ser humano adquiere conciencia, pero la inteligencia artificial también podría adquirir conciencia. ¿Y eso qué significaría? Seguiría sin ser un ser vivo, pero sería un ser que existe, y como existe, pues bueno, tiene una serie de derechos, tiene un pensamiento lógico diferente al nuestro, pero existe, ¿no? Y claro, cuando hablamos del vampiro es un mito, pero también sucede lo mismo, ¿verdad? El vampiro no es un ser vivo, pero es un ser que existe, tiene una historia detrás, tiene un pasado, no es un ser vivo, pero como existe, pues tiene su lugar en el mundo. En este sentido, los mitos tienen mucho que ver con el pensamiento racional, porque tiene una explicación racional. Y pasarán los siglos, pero llegarán nuevos mitos, nuevos elementos, el vampiro seguirá ahí y tendrá mucho que ver con todo lo que los cambios que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que está todo efectivamente bastante relacionado. Fíjate que no tiene nada que ver de nuevo, pero fíjate que también se hablaba con el tema de los no identificados. No te preocupes que no voy a entrar, pero decían que algún compañero había escrito un libro, en el subtítulo decía la respuesta definitiva al fenómeno OVNI, ¿no? Y decían, y esta era la explicación, que el imaginario colectivo, el inconsciente colectivo, basándonos en la famosa teoría y polémica de cuerdas, que lo que tú dices no es, pero en parte sí es porque lo hemos hecho nosotros real, y que esa manera tan subjetiva de verlo real dentro de una sociedad, de un colectivo, hace que, en fin, provoca darle vida a esa cosa que no existía. No sé si es un poco lo mismo o no, se puede ver también así desde esa perspectiva, ¿no? También es curioso cómo hay mitos que afortunadamente tienen una explicación como muy plausible, racional, que está bastante más clarificada, más lógica, no más consecuente. Por ejemplo, también pues, de mitos hay muchos. Realmente el movimiento OVNI sería un mito moderno, contemporáneo, ¿no? Que también bebe de las mismas fuentes, que es también como ese subconsciente colectivo pues no puede explicar algo desde un punto de vista racional y alude a pequeñas historias que tienen mucho que ver con sus creencias filosóficas, ideológicas, religiosas. A lo mejor ese mismo ser al que cree que es un ente, que es un extraterrestre, se aparece en una determinada cultura muy religiosa cristiana y piensan que es una aparición mariana, o piensan que es la aparición de Buda, que también apareció en el Tíbet. Sí, curiosamente, cuando hablamos de otros mitos como la verdad es que saliendo un poquito del tema del vampirismo, el mito, por ejemplo, de los zombies, que es otro mito apasionante, que también aludo a él, el mito del vampirismo, porque ha recorrido el mismo camino. Hay un antropólogo que me encanta, fascinante, un colega que se llama Wade Davis, que es antropólogo canadiense, escribió un libro precioso, La serpiente y el arco iris. Correcto. Él hizo una serie de investigaciones en Haití, le llamaba mucho la atención en la aparición de zombies. El polvo zombie. Como los misioneros franceses hablaban de que se los encontraban por la calle sin recuerdos, sin identidad, se acercaban a ellos y los mordían, ¿no? Y decían, estos son zombies, ¿no? Y cómo tenía una explicación bastante plausible y se basaba en los bucos, los sacerdotes que procedían del Golfo de Guinea, de la zona de Biafra, Nigeria, que los habían traído como esclavos para trabajar en la caña de azúcar, pero que eran bucos, eran sacerdotes, tenían un gran poder jurídico, religioso, y aquellas personas que eran condenadas por delitos que habían cometido, pues les esparcían por el rostro lo que llamaban cup de podre, que era una especie de sustancia del pez globo, de los intestinos del pez globo, del pez dugu, que es muy común en el Caribe, que tiene una sustancia tóxica que se llama la tetrodotoxina, que te genera una especie de muerte cataléptica de la cual te despiertas en muy malas condiciones, ¿no? Generalmente sin recuerdos, sin memoria, sin identidad, y actúas prácticamente como si fueras un zombie. De ahí viene ese mito que alimentó sobre los procesos de zombificación. Claro, hablando de vampiros, ¿tiene alguna explicación plausible? Bueno, el ensayo, hablando más adelante hablaremos de algunas enfermedades que pudieron alimentar este mito, sobre todo durante la Edad Media y antes de la llegada de la Ilustración, como es el carbunco, la rabia y sobre todo el mal de Gunther, la porfiria, ¿no? Un tema que luego, si quieres, tratamos porque es apasionante y tiene mucho que ver con la aparición de los elementos modernos que han llegado a nosotros del vampiro. La tecla muerta.
Has mencionado, mencionas también en el libro, el capítulo 7, si no recuerdo mal, vamos a adelantarnos un poquito, el romanticismo y el racionalismo. Menudo enfrentamiento, ¿eh? Eso sí que me parece apasionante, porque yo creo que somos seres racionales, pero al mismo tiempo somos seres eternamente románticos, para bien o para mal. Hemos pagado a lo largo de la historia ese peaje por ser así, ¿no? Y eso tiene también sus pros y sus contras dentro de la literatura de género. Sí, es cierto. La verdad es que uno de los grabados más preciosos y más inquietantes de Goya se llama El sueño de la razón produce monstruos. Correcto. Porque nosotros somos ya seres racionales, todavía vivimos la influencia de la Ilustración, del siglo de las luces, de la Revolución Francesa, pero en el fondo la parte emocional, la parte de los sentimientos nos sojuzga, ¿verdad? Nos domina, quizá porque necesitamos sueños. Realmente es un enfrentamiento histórico apasionante el que hubo después de la Ilustración, cuando nace el romanticismo, que fue un movimiento liberal que se opuso a algunos de sus dogmas. Bueno, hay que decir que la Ilustración tenía que llegar porque era necesaria, porque era necesario iluminar el mundo, porque en Francia, en aquella época, los ilustrados, que eran intelectuales, que eran conscientes de que prácticamente más del 90% de la población era analfabeta, no sabía leer y escribir, y su pensamiento era puramente mágico, y eso tenía que cambiar. Ahí nace la enciclopedia, que no era más que todos los saberes, todos los conocimientos de la humanidad retratados, escritos en una serie de libros, y enseñar a leer y escribir a todos los pueblos de Francia, todos los estamentos, todas las clases sociales, tanto hombres como mujeres, para que adquirieran el conocimiento, la razón, para que pudieran ser libres a través del conocimiento, ¿no? Es decir, la verdad es que era muy necesario, y a partir de ahí pues empieza a haber estudios de analfabetismo, estudios de cuál es la situación social de las personas, cuál es la situación de la mujer. Es decir, todo eso empieza a cambiar, pero claro, esto no se hace de una forma sencilla, de una forma progresiva, porque la sociedad diga, pues sí, es necesario, vamos a hacerlo. No, es gracias a la sangre, gracias a la Revolución Francesa, gracias a llevar a la guillotina pues a la nobleza, al clero, es decir, realmente, y sobre todo a una nueva clase social como es la burguesía, que ya entonces tenía mucho dinero pero no tenía poder, y cómo lo usa para ganar mucho más poder, cómo los estamentos más bajos mejoran un poquito su situación y el mundo cambia de forma racional. Y de repente te encontrabas en pueblos de Francia donde siempre, cada vez que había sequía, sacaban la escultura de la Virgen para pedir a la Virgen que lloviera. De repente dicen, no, vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para construir pues una pequeña acequia para que trasladar agua del río que está a 20 kilómetros hasta nuestras tierras y tener agua. Es decir, el pensamiento deja de ser mágico, empieza a ser racional, y todo cambia hasta nuestros días. Claro, lógicamente la Iglesia empezó a ver que perdía poder, que perdía influencia, y lógicamente, ¿qué se hace en esos momentos? Pues buscar un chivo expiatorio. En Europa occidental el chivo expiatorio fueron las brujas. Otro antropólogo maravilloso como Julio Carbo Baroja hablará de cómo se buscaban brujas, de cómo era como una maldición, y sí que se alimentaba a través de la Iglesia ese pánico, que era indirectamente el mensaje era el siguiente: volved a la Iglesia, en la Iglesia está la verdad y está la salvación. En la Iglesia estáis protegidos, ¿no? Y en Europa oriental el mal eran los vampiros, había vampiros por toda parte. Hubo epidemias supuestamente vampíricas en multitud de ciudades de Silesia, de lo que actualmente es Serbia, de Hungría, de Rumanía, hasta de Berlín y de Polonia. Como la Iglesia de esa forma, digamos, que consigue consolidar ese poder. Pero claro, la Ilustración, lo que decía antes con Goya, que no respondía a todos los problemas de la humanidad, no sabía lo que había después de la vida, que era la muerte, y por eso surge el romanticismo. El romanticismo, claro, surge posterior como un pensamiento liberal que intenta que vuelvan otra vez los sueños, liberar el espíritu, que se vuelva otra vez a escribir poesía, porque curiosamente, Jorge, la verdad es que investigando sobre estos temas, sobre el mundo de la Ilustración, buscó que la literatura fuera funcionalista, que respondiera a una necesidad para educar al pueblo. Pero claro, estaban tan obsesionados con lo pedagógico, que era muy necesario, que se olvidaron de la poesía. La poesía no servía para nada, porque la poesía es liberar la mente para nada, ¿no? Nadie escribe poesía. Nos encontramos Cartas Marruecas de José Cadalso, El sí de las niñas de Leandro Fernández Moratín, es decir, obras que buscaban educar al pueblo, que buscaban cultivarlo, que buscaban que fuera útil para cambiar esa sociedad. Digamos que con la llegada del romanticismo se busca todo lo contrario: liberar los sueños desbocados, el amor, la naturaleza, aquello que no podemos comprender. Y cuando nos acercamos a lo paranormal o a lo sobrenatural es cuando nace la literatura
gótica, hablamos de lo gótico, ¿no? Y con el Castillo de Otranto de Horace Walpole, cuando ya empieza esa literatura que lo va a revolucionar todo y que también estamos viendo sus consecuencias y que nos hablará de espectros, de castillos abandonados, de abadías en ruinas, de vampiros, vuelve otra vez el tema vampírico, que se había olvidado en la Edad Media, se vuelve todo otra vez ese tema, y yo creo que actualmente bebemos de ambas fuentes y de esa dialéctica, ¿verdad?, entre la razón, que está reflejada en la mente, en el cerebro, y el corazón, que son los sentimientos, que son las pasiones, aquello que no podemos demostrar, que es irracional, pero que sin ello pues no podríamos ser libres, no podríamos ser felices, ¿verdad? Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico lateclamuerta@outlook.es, o si lo prefieres directamente a través de Instagram, Spotify o iVoox. No está muerta. Estás enamorada de tu naturaleza mortal. Te resistes a lo único que puede darte la paz. ¿Llamas eso paz? Somos depredadores, cuyos ojos omnipotentes deberían proporcionarnos indiferencia. La chica le está... ¡Vamos, tómala, Louis! ¡Sacia tu hambre! ¡No! Shh. Todavía no. Shh. ¡Tómala, Louis! ¡Acaba con sus sufrimientos y con los tuyos! No. Totalmente de acuerdo. Mientras te escuchaba me he acordado de una historia, corrígeme si me equivoco, creo que era del siglo XVIII en Francia, colación esto que decías de la ignorancia del pueblo, o mantener o utilizar más bien un mito local o provincial, en fin, como se quiera, para intentar dogmatizar o intentar absorber, como decías tú que hacía la iglesia antiguamente, al pueblo, ¿no? Y me acuerdo de la bestia de Gévaudan, aquella especie de lobo monstruoso, algo muy dantesco, algo totalmente sobrenatural, de unas dimensiones estratosféricas, una cosa salida más de la mente de un escritor enfermo de género de terror que de la misma realidad, ¿no? Que devoraba a los campesinos y que de hecho era un libro que fue subvencionado por la corte para precisamente sembrar la ignorancia y sembrar el terror y el temor entre los pueblerinos, y que estos se aferrasen más a la creencia religiosa de la salvación de la cruz y todo esto que comentabas de volver a lo divino. Sí, efectivamente, realmente era un poco el ver que ese mundo había cambiado, los estamentos tradicionales habían perdido poder, influencia, y lo mejor que ha usado siempre el poder en estos casos es infundir miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo genera unas desconexiones en el cerebro, el miedo ralentiza nuestras decisiones y sobre todo te vuelve precavido. Alguien que tenga miedo no quiere cambios, no quiere ideas progresistas, no quiere ningún avance, ¿no? Es volver otra vez a lo de siempre. Es curioso. Realmente la literatura también refleja muy bien todos estos cambios. Ahí, según me hablabas de esto, también claro, me encanta este diálogo porque vamos a hablar de 1000 temas a un mismo tiempo. Igual que se generaba pánico, estupor entre el pueblo para que volviera otra vez a las tradiciones, para que no se sublevara, para no perder determinados privilegios. Hay un cuento también precioso, Olaya, de Robert Louis Stevenson, que es curioso porque era el reflejo de una Europa. Robert Louis Stevenson era británico, ya habían asumido el racionalismo, el pensamiento del siglo de las luces, y sin embargo la imagen que tenía de España era de un país medieval, un país en el cual sí que habían triunfado esos estamentos tradicionales. Hay que recordar que a finales del siglo XIX, la llegada de Alfonso XIII, después de las campañas napoleónicas, Alfonso XIII que vuelve otra vez con la Inquisición en España, es decir, que volvemos otra vez a la Edad Media, y como los europeos vienen a España como un país envuelto en las tinieblas, en la bruma, en la oscuridad del medievalismo, ¿no? Y Olaya es un cuento que refleja muy bien, un cuento maravilloso de vampiros, en el cual un caballero victoriano inglés aquejado por una enfermedad busca un clima más suave y desciende de los Pirineos a esa España sumida en la oscuridad, una casa en el campo donde va a descansar para poder recuperarse, y esa familia, una familia endogámica, una familia enferma, pues una de sus hijas muy hermosa pues es una vampira, ¿no? Está obsesionada por la sangre y tal. Entonces la verdad es que es un cuento precioso, maravilloso, pero refleja un poco eso de cómo hay una Europa que
ya mira al racionalismo, al pensamiento lógico, consecuente, coherente, y sin embargo pues España estaba anquilosada en la Edad Media, en la Antigüedad, y esa imagen que tenían los europeos de nosotros, que también veremos con un relato maravilloso, con el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki, que un polaco que estuvo también en las campañas napoleónicas, y son cuentos maravillosos que tocan temas muy góticos, algunos de ellos también vampíricos, y ambientados todos ellos recreados en nuestro país, que se alejaba muchísimo de la Europa racional, ¿no? Estos intentos de crear monstruos en toda Europa era bastante común. Poco a poco fue cambiando la mentalidad racional pues se ha impuesto definitivamente, pero lógicamente pues los estamentos privilegiados vieron que lo perdían todo e hicieron lo que fuera por mantener ese poder. Y hablando de historia, porque hablamos literalmente, nunca mejor dicho, de historia, tocamos el capítulo 4, el mito del vampirismo, de editorial Apache Libros, que se titula El mal en la historia, obsesión por la sangre. Y realmente es curioso, ¿verdad? Me llamaba la atención cómo era posible que en casi todas las culturas del mundo la sangre fuera un reflejo del alma y los hombres estuvieran obsesionados por la sangre, la pureza. De hecho, casi toda la clase social más elevada buscaban esa pureza, no mezclar su sangre con nadie más, y lo cual al final ha sido una auténtica maldición, sobre todo porque el no mezclar tu sangre, el mantener una familia endogámica generación tras generación, al final ha degenerado en muchas enfermedades como la porfiria o mal de Gunther, ¿no? Correcto. Sí, y también por cuestiones no solamente endogámicas, por clase social, sino también por etnia, religión, pueblo. Es decir, quizá el país donde más se estudió estos temas fue Yugoslavia, curiosamente. Yugoslavia, un país que se deshizo, en el 85, pero que era un crisol de culturas, de etnias, pero curiosamente no había intercambio sanguíneo entre ellos. Es decir, el quien vivía en un pueblo no quería que sus hijos se mezclaran con el pueblo de al lado, porque eran tal crisol que te encontrabas bosnios musulmanes de ascendencia anatólica, de ascendencia turca. En la mitad de Sarajevo, en el centro de Sarajevo, había pueblos judíos que eran sefardíes, que tampoco se mezclaban, y luego un poquito al norte estaban los croatas, que eran católicos, y al lado los serbios, que eran ortodoxos, que entre ellos no había mucha diferencia, pero se odiaban y evitaban mezclarse. Con Macedonia también estaban los ortodoxos y al lado los albaneses, kosovares, que eran musulmanes también. Es decir, era un crisol que al final acabó como terminó. Pero la verdad es que al final hay muchos estudios médicos sobre cómo el no mezclar la sangre, el mantener esa pureza, al final derivó en muchas enfermedades, ¿no? La porfiria era quizá la más terrible, porque además generaba una palidez absoluta en el rostro, como al final la luz solar les generaba bastantes problemas en la piel, pequeñas heridas, pequeñas hematomas, erupciones, la pérdida de algunos cartílagos, sobre todo del lóbulo de la oreja, de los labios, y sobre todo una obsesión por la sangre en el sentido de que generaba una anemia y era algo más psicológico, porque el hecho de beber sangre pues no producía una mejora capilar, era más psicológica que física, ¿no? Y luego también el no poder probar ninguna hortaliza como el ajo. El ajo es un símbolo de protección en todas las culturas del mundo, porque es un antiséptico natural, es un antibiótico natural, ¿no? Es decir, la porfiria era una enfermedad de esa decadencia de la sangre, de esos pueblos que no eran capaces de mezclarse porque pertenecían el pueblo que estaba al lado a otra etnia, a otra religión, a otra cultura, ¿no? Hay una película muy buena de los años 90, Before the Rain, antes de la lluvia, que una coproducción macedonio-británica, y relata una de las 6 guerras que padeció Yugoslavia antes de desmembramiento en 7 repúblicas diferentes. Macedonia en el año 91. En esta película hay como 4 historias muy bonitas, y la primera de ellas tiene mucho que ver con este elemento, que es una historia de amor romántica preciosa entre un joven monje macedonio ortodoxo, cristiano ortodoxo, y una chica albanesa que vivía en el pueblo de al lado. Eran 2 pueblos que vivían al lado, uno es cristiano y otro es musulmán, ¿no? Hay una historia de amor muy bonita entre ellos, pero es una historia de amor a los Romeo y Julieta, que nadie se tiene que enterar, y como al final terminan mal, como al final los familiares prefieren que estén muertos antes que mezclar su sangre con el enemigo, ¿no? Con el que tienen al lado. La verdad es que tiene mucho que ver con esa obsesión por la sangre, ¿no? De hecho, la mayoría de casas monárquicas, aristocráticas, europeas, mantenían esa pureza de la sangre y generó bastantes problemas, había bastante degradación. Es cierto que en algunas de ellas no, pero bueno, en este caso yo como antropólogo prefiero pensar que así, gracias a los mayordomos y gracias a que el matrimonio, para mantenerlo puro, a veces es necesario más de 3 personas, ¿no? Y gracias a eso pues se limpiaba la sangre. Pero claro, una familia pura, manteniéndose firme, matrimonios entre hermanos, entre primos, generación tras generación, pues eso degeneraba
generado muchos problemas. La endogamia en la sangre ha sido auténtica brutal, ha sido una auténtica obsesión la sangre. Y también la sangre, también no solamente que residía el alma, en muchas culturas que ahí había poderes sobrenaturales. Por eso los vampiros, al absorber nuestra sangre, adquirían una serie de poderes que los dotaban casi de superhombres, y eso ha existido hasta nuestros días. Me atrevería a decir que hasta dentro de la literatura vampírica ya del siglo XXI, el siglo actual, hasta la saga Crepúsculo, una saga escrita por una escritora mormona de Utah, Stefan Meyer, que busca un público muy juvenil, muy adolescente, ¿verdad? Pues también yo creo que es el primer tomo, hay un capítulo que nos llama la atención en el que nuestra protagonista pues está a punto de morir porque un coche la va a atropellar, y aparece el joven vampiro con una mano, sostiene el coche, bueno, como si fuera un superhombre, como si fuera Superman, ¿no? Es decir, casi hay un cambio brutal de lo que es la tradición vampírica, y es gracias a la sangre. A la sangre tienen una serie de se convierten en sobrehombres, casi como si fueran superhéroes de Marvel, ¿verdad? Es decir, como la adquisición de la sangre ajena te permite una serie de poderes sobrenaturales. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Oye, permíteme, estar escuchando atentamente, permíteme retroceder otra vez en el tiempo para dejar claro, y no quiero ser muy tópico, pero para dejar los tópicos ya atrás y seguir caminando hacia adelante con los capítulos de tu libro, vamos a intentar dejar claro por qué esa obsesión del padre de Black Tepes, que pertenecía a la orden de los Dracul, que era, según tengo entendido, una orden caballeresca que tenía tendrá su explicación obviamente, por eso te lo pregunto, porque lo desconozco, una extraña obsesión por terminar con los turcos. Había un enfrentamiento histórico tremendo, fronterizo. Bueno, realmente, claro, los Balcanes eran como, digamos, el patio trasero del Imperio Turco. Es decir, Turquía siempre quiso dominar los Balcanes y llegar hasta Viena. Y de hecho llegó hasta 40 kilómetros de Viena, que los austríacos estaban aterrados. Y la orden de Drácula era una orden aristocrática también muy antigua, la orden del dragón. Y Vlad Tepes pertenecía a una de las familias aristocráticas muy importantes, curiosamente emparentada, no sé si prima tercera, prima segunda, con Erzsébet Báthory de Hungría. La verdad es que es bastante curioso porque personajes también bastante vampíricos, ¿no? Y además que han existido en la realidad. Hay que contextualizar la época. En aquel momento era tal crisol de culturas que lo que querían casi todos los pueblos cristianos era echar a los turcos, echar al enemigo musulmán, que prácticamente dominaba esas tierras. Y Vlad Tepes tenía como una segunda misión que le había encomendado a su padre, no solamente echar a los turcos, sino también quedarse él, que todo el poder fuera de él, quedar como un señor de toda esa zona de Valaquia, de Transilvania, de dominar, ser el señor de todas esas tierras. Y para eso era importante ser un héroe. En aquella época el poder no solamente se conseguía por la sangre, sino también porque eras capaz de acabar con el enemigo, ¿no? La verdad es que su crueldad es cierto, es decir, todos los documentos que he escrito de la época, es cierto que le encantaba empalar a los turcos, que le encantaba desangrarlos, que murieran tras una lenta y dolorosa agonía, que bebía en copas la sangre. Es decir, todo eso es cierto, es muy cruel, pero la verdad es que sería injusto descontextualizarlo, porque en aquella época todos eran crueles. Que en aquella época la diplomacia pues no brillaba por su ausencia y no existía. Y cuanto más cruel eras, mejor, porque más conseguías acabar con el enemigo, ¿no? Consiguió un gran poder, consiguió que los suyos le reconocieran como el gran señor y consiguió expulsar a los turcos de esa región, por lo menos temporalmente. Y bueno, luego a partir de ahí, claro, la leyenda, ¿no? Es curioso como a una de las cenas muy curiosas, bueno, invita a algunos boyardos para intentar algún tipo de negociación, los envenena y luego los va degollando lentamente, es decir, algo muy cruel, pero bueno, forma parte del momento histórico. Claro, es que todos eran así, era normal. Sí, en aquella época sería algo más convencional, ¿no? Por decirlo de alguna manera un poco más suave, ¿no? Es curioso luego además porque claro, allí, y hablo en la época contemporánea, creo que además allí se le adora como un héroe. Sí, un auténtico héroe, donde la gente, en esta iglesia que está apartada, en la que antiguamente residían algunos monjes que decían salvaguardar la lápida, ¿no?, del que había sido Black Tepes, aunque hay mucha polémica con eso, ¿no?, porque creo que no se encontró el cuerpo, se encontró un cuerpo pero parece que estaba decapitado, en fin, una serie de datos históricos que no ayudan a tener una claridad histórica en todo eso, pero sí, la gente va, pone velas, pone flores, hay una veneración a ese hito, a ese héroe nacional, por decirlo de alguna manera.
Sí, es cierto, sería algo, por poner algún paralelismo, lo que podía suponer en los años 50 en España los reyes católicos, ¿verdad? Que también se les adoraba como símbolos de que habían expulsado de España. Correcto, pues, sí, bueno, sí. habían expulsado a todo el mundo, a los judíos, a los musulmanes, a todo aquel que no pensaba como ellos, ¿no? Habían conseguido, después de 8 siglos de dominación musulmana, acabar expulsarlos, ¿no? Pues es algo parecido, ¿verdad? Es cierto que ahora Rumanía, claro, para ellos es como un símbolo, ellos han mantenido su cultura, su esencia. Rumanía en aquella época pensaban que con los otomanos pues moriría la lengua rumana, la antigua Dacia, que era una lengua latina, se impondría el turco, todos pasarían a ser un pueblo otomano más, serían musulmanes, sunitas, y abandonarían su esencia cultural, su identidad como pueblo europeo, pueblo cristiano, es decir, un poquito la idea de la Estado-nación, ¿no? Que nace con la Revolución Francesa, de una lengua, una religión y todo en torno a lo que ha sido Europa. Tiene que ser cristiana, tiene que ser una lengua romance, etcétera, ¿no? Entonces, por eso lo consideran como un héroe nacional, porque si no, pues claro, Rumanía sería parte de... Igual que la llamada Tracia, que es un pequeño triángulo que está al frente de la costa de Estambul, entre Grecia y Bulgaria, es lo que queda de Turquía europea. Realmente, si no, pues la Turquía europea hubiera sido buena parte de los Balcanes, buena parte de Yugoslavia, Rumanía y Bulgaria, claro. Pero claro, con personajes como Vlad Tepes, pues no fue así, ¿no? Al final, lo mires como lo mires, llámame simplista, pero todo esto de lo que estamos hablando se podría sintetizar a lo mejor entre la eterna y básica lucha entre el bien y el mal, porque hablamos de la Iglesia y hablamos de lo sobrenatural, hablamos de lo católico convencional conservador, el racionalismo y el romanticismo. Siempre son como los polos opuestos de la vida, ¿no? Que al fin y al cabo no es nada original en el buen sentido de la palabra, que todavía tenemos en el siglo XXI ese enfrentamiento con las cosas, ¿no? Y, imagínate antaño. Siempre ha sido lo mismo, el dualismo aristotélico del bien y del mal desde hace 2500 años, y no hemos salido de ese dualismo, lo que también se llamaba la senda de la mano izquierda y la senda de la mano derecha, ¿no? La mano izquierda era la luna, era la mujer, era el individuo zurdo, era el desarrollo de tus inquietudes, el desarrollo de tus pasiones con libertad, y la senda de la mano derecha era más, digamos, que el sol, el hombre, el padre, el individuo diestro, las normas, aceptar las normas, las leyes, la resignación. Ser un poco, sí, por una parte está la aventura y por otra parte está la resignación, es decir, aceptar frente a rebelarse. Es una dialéctica, ¿no? En este caso, claro, Vlad Tepes, digamos que se enfrentó al enemigo, ¿no? Pero curiosamente su prima tercera, más o menos, Erzsébet Báthory, la llamada condesa sangrienta, el problema que tuvo es que no hubo un enemigo exterior, digamos que en una época bastante oscura donde la mujer, pues en muchas ocasiones se cuestionaba que tuviera alma, que tuviera un espíritu, que pudiera ascender a los cielos, y era siempre vigilada, ¿no? Oye, en el capítulo 8 tocas, yo creo que es me atrevería a decir que uno de los más interesantes, o a mí me ha parecido el de los más interesantes, porque tocas el tema del marxismo y la influencia cultural y política del mito del vampiro. Sí, es que fíjate que investigando este tema, la verdad es que debo también dar las gracias a Domingo Santón, que era mi profesor de algunas asignaturas de antropología, él es catedrático de filosofía y tal, y la verdad es que él me dijo, pues tú no sabes, Johnny, que a Karl Marx le encantaban los vampiros. Eso me llamó la atención, empecé a investigar, y es curioso cómo él había estado fascinado por uno de los grandes bestsellers de la época, se llamaban los, bueno, en inglés es malísimo, los Penny Dreadfuls, Penny ¿no? Dreadfuls, de la Inglaterra victoriana de la segunda mitad del siglo XIX, que se llamó Barney el vampiro. Barney el vampiro, pues se leía en entregas, fueron casi 200 entregas, también se tradujo al alemán, y uno de los lectores más apasionados fue Karl Marx. Karl Marx estaba apasionado por el mundo vampírico, le encantó Barney el vampiro, y sobre todo también le fascinó Carmila, de Sheridan Le Fanu. Para él, Carmila, de repente descubrió que los vampiros y las vampiras eran como seres liminares, seres marginales, de la misma forma que eran los inmigrantes, los pobres, que eran el proletariado, ¿no? Que eran personajes marginados, desechados por la sociedad, pero que estaban llamados a hacer una gran revolución, a cambiarlo todo, ¿no? Y él veía que el vampiro era una persona que transgredía las normas, que transgredía las leyes, que se ponía en contra de la religión, que rompía todo el poder establecido. Y a él le fascinaba el personaje del vampiro, ¿no? Y por otra parte también la alegoría de los grandes capitalistas, que eran como vampiros que chupaban la sangre del proletariado, que bebían sangre, y además una manera de de convertirles casi en pequeños demonios para que el proletariado les odiara y para que se pusieran entre ellos, ¿no? Y él también marcaba esa gran diferencia entre vampiros y vampiras, porque él también descubrió, apasionado con este tema, que en la antigüedad podíamos encontrar personajes como Lilith, la primera mujer de Adán,
según el Pentateuco y la cultura judía, el Amastu también en Sumeria, en Mesopotamia, actualmente Irak. Podemos hablar de la Lamia también, de las estrigas, de las impusas, de Shatabai, un personaje también de la cultura maya. Todos son mujeres. Estos personajes vampíricos que bebían sangre humana, que generaban tanto pavor, tanto pánico al hombre, eran mujeres, y lo que hacían era amenazar el patriarcado, el poder establecido. Y para Karmas se le encendió una lucecita en el cerebro y dijo, esto es maravilloso. Y por eso en muchas de sus obras siempre habla de los capitalistas como hombres que beben sangre, la sangre del proletariado, que obsesionados por beber sangre, tal. Es decir, una manera de colocar esta dialéctica de mujeres vampiras que se oponen al sistema y capitalistas que son como vampiros que chupan la sangre de los trabajadores, ¿no? Y para Karmas, digamos que supuso como una metáfora para construir todo su obra, todo el Capital, el Manifiesto Comunista, todas sus grandes obras tienen mucho que ver y están muy influenciadas en el lenguaje, en la estética y en algunos de los fundamentos con lo que ha sido el mito del vampiro. La tecla muerta. Fíjate, porque, claro, alguien que no está puesto en el tema, que comprara el libro, podría pensar, oye, el marxismo, pero bueno, ¿qué influencia podría tener el marxismo o el comunismo con el vampirismo más romántico, ¿no? Decíamos antes que se conoce hoy en día. Pues mira, pues ahí tienes la explicación. Al final, como dicen en Andalucía, Diony, pues cada uno arrima la sardina a su brasa de la manera que menos uno se puede imaginar, ¿no? Es muy curioso. En el capítulo 9, que es el siguiente, tocas, que también me parece, bueno, a mí el tema del psicoanálisis con Freud y toda esta retahíla de filósofos primigenios me ha llamado siempre la atención, me ha gustado muchísimo, me ha parecido un tema muy apasionante, el tema de la mente humana. Aquí lo tocas de la siguiente forma, cito el capítulo: psicoanálisis y estructuralismo, la psique atávica del depredador. Aquí me basé sobre todo en Carl Gustav Jung, que me apasiona. La verdad es que, bueno, es muy conocido por la teoría de la sincronicidad, pero también él hablaba de la sombra, de aquello oculto que vive dentro de nosotros, de lo cual nos avergonzamos, que no queremos que se sepa, pero forma parte de nosotros, y en algún momento se activa y sale adelante, y de repente descubrimos a alguien del que nos avergonzamos, pero que somos ese alguien, ¿no? Es curioso porque ya estamos hablando de un periodo de entre siglos, entre el 19 y el 20. Digamos que la antropología se ha dividido como en, bueno, no quiero extenderme un poco de este plan aquí, porque no es un ensayo academicista, es un ensayo divulgativo, pero bueno, sí que es importante el funcionalismo y el estructuralismo. Son como dos grandes corrientes, una forma de enfocar lo que es el ser humano, de comprender la cosmovisión humana, ¿no? De alguna manera. Y el estructuralismo también está muy influenciado por el simbolismo y en este caso por el psicoanálisis, sobre todo a finales del 19, entre siglos, y ahí justamente aparece un personaje muy interesante, un irlandés llamado Bram Stoker, que curiosamente, hablando con algunos psicoanalistas, hablando de que esto lo recoge también Sigmund Freud de algunas de sus obras, él comenta que una noche tuvo una pesadilla terrible en la cual, bueno, había cenado de una forma brutal, pues cangrejos picantes, y tuvo unas pesadillas horribles de un ser que se levantaba y chupaba sangre igual el que él había chupado los cangrejos, ¿no? Bueno, algo a él le aterró porque se sintió que era el mismo quien bebía sangre humana, ¿no? Quien chupaba la sangre, ¿no? Y a partir de esa idea dijo, jolín, pues debería escribir algo sobre este tema. Y en 1897 aparece el Drácula de Bram Stoker, ambientado, bueno, en un principio en Black Tepes, aunque él nunca estuvo en los Balcanes, nunca estuvo en Rumanía, ¿no? Todo esto alimentó también el psicoanálisis, porque ya los psicoanalistas comentaban cuando las historias de fantasmas, que además no es que caminaran, sino que flotaban con una enorme levedad en largas sábanas, que tenía mucho que ver con las pesadillas de los niños cuando su madre les azotaba por la noche y tal, y la madre iba con camisones largos. Bueno, una sensación, ahí como tiene mucho que ver aquellas cuestiones que han quedado en los sueños y que cuando somos adultos lo hemos olvidado, pero está en nuestro psique y es algo atávico también, y tiene mucho que ver con las creencias y con las pesadillas de otras personas de generaciones anteriores, que forma parte de lo que somos nosotros mismos, que forma parte de nuestro ADN, que ha llegado a nuestra genética y que de una forma emerge en los sueños, emerge en las pesadillas, ¿no? El psicoanálisis investiga todo esto entre siglos y ha tenido mucho que ver también en lo que ha sido la literatura del siglo XX, porque la literatura vampírica del siglo XX ha dado un salto cualitativo brutal. Ya
no son los vampiros seres tumefactos, como eran hasta el racionalismo del siglo XVIII, ¿no? El siglo XX ha estado dividido entre el existencialismo y el posmodernismo. Y el psicoanálisis, en este capítulo, bueno, lo trata, lo intento explicarlo también desde el estructuralismo. Bueno, no sé, por ser lo más sencillo posible, digamos que el existencialismo, por poner un ejemplo precioso, maravilloso y que todos conocemos, Anne Rice, la gran escritora de Nueva Orleans, cuando su larga saga de crónicas vampíricas, que parte en 1975 con Entrevista con un vampiro, ya es muy existencialista, y ya nos habla de vampiros muy humanistas que son víctimas de un destino, ¿no? Que otros sin escrúpulos han decidido por ellos, y que son seres, lo que comentaba antes, que son conscientes de que ya no son seres vivos, pero no están muertos, son no muertos, son nosferatus, son upirus, en el sentido de que existen, ¿no? Ese existencialismo es muy importante, que se contrapone con, estoy recordando ahora la gran obra de Whitley Strieber, El Ansia, que seguramente que todos habremos visto la película y la serie, protagonizada por David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon, que ya tiene mucho que ver con el posmodernismo, ¿no? De la sociedad líquida, el Lyotard. El posmodernismo ya habla de la frivolidad ante la vida, ya de vampiros que son frívolos, que saben quiénes son, que saben que tienen un cierto poder, que saben que son atractivos a nuestros ojos y se aprovechan y nos matan simplemente porque pueden, por el placer de matarnos, ¿no? El posmodernismo lo que hace es desacralizar y desacreditar todo, la política, la religión, la ciencia, se ríe de todo, es el pensamiento, digamos, mayoritario actualmente, y el psicoanálisis lo explica como una incapacidad que tenemos de cambiar nuestro destino, ¿no? Y por eso lo que hacemos es burlarnos, una forma de reírnos de nuestra frustración, reírnos de nosotros mismos. Y esta novela El Ansia, o la película también, que la película es muy buena, pues tiene mucho que ver con este posmodernismo, que es una burla de una forma de la frivolidad ante la vida, de reírnos de todo, y me río de la vida porque puedo, porque yo no soy un ser vivo, pero estoy por encima de la vida, yo he arrebatado la vida, yo he derrotado la muerte, ¿no? Es un poco esos dos pensamientos, el posmodernismo y el psicoanálisis, que bebe de la literatura del siglo XX, del vampirismo. La verdad es que es curioso porque leer literatura vampírica te permite comprender cómo ha evolucionado el pensamiento de las personas, cómo han ido evolucionando los pueblos y cómo pensábamos en determinado momento de la historia. Y el psicoanálisis trata de comprender estas dos realidades, ¿no? Que son muy diferentes. El existencialismo, que digamos que termina en una cierta melancolía, una cierta tristeza, pero tiene un caudal ético, y el posmodernismo que no, que lo que hace es disfrutar, reírse de todo y no valorar las consecuencias. Lo que siempre me ha parecido apasionante es cómo muchas veces, fíjate, caemos en nuestra propia trampa a la hora de analizar las cosas. Hoy estamos desmenuzando el tema del vampirismo, pero podría ser cualquier otra temática. Es decir, que si extrapolamos esto o cualquier otro tipo de tema para charlar, podríamos caer en la misma trampa. ¿Cuál? El hecho de que, aunque tenemos diferentes herramientas, todas útiles y que pueden ser utilizadas, valga la redundancia de la palabra, al unísono para tratar de desmenuzar lo que sea, siempre nos decantamos por una sola explicación o por una sola vía. Es decir, te lo digo por el tema del estructuralismo, el psicoanálisis, el marxismo, el racionalismo. Y tú has hecho una bisección muy, muy interesante. Creo que prácticamente tocas, o has tocado en el libro prácticamente todo, los estratos de los que se puede tocar el tema del vampirismo, que pudiera parecer, insisto, por eso decía lo de varias herramientas a la vez, podría parecer que proceda de la literatura o del cine, como conocemos, pero la prueba de que estamos equivocados, o estamos equivocados muchos, obviamente es tu trabajo, que habla por sí mismo en este sentido. Es curioso porque cuando decidí escribir el ensayo tenía bastantes dudas, porque hay muchos ensayos y hay muchos libros sobre vampirismo. Es cierto que la mayoría están escritos desde el punto de vista de lo que comentas, más de la literatura, del cine, desde el punto de vista historicista. Hay muchos historiadores muy buenos que han escrito muy buenos ensayos sobre vampirismo, pero me llamó la atención que digo, no ha habido ningún antropólogo. Si es que en antropología estudiamos mucho los mitos, las leyendas, la influencia de la mitología, la etnografía, y todos esos temas a mí siempre me han apasionado. Y seguramente hay algún otro antropólogo que ha escrito algún libro sobre el vampirismo estupendo, maravilloso, pero yo no lo conocía, ¿no? No lo conocías. Entonces dije, bueno, desde el punto de vista antropológico vamos a darle una visión diferente al vampiro,
algo nuevo para que el lector no se encuentre, que no diga es un libro más, es lo de siempre, es lo que estoy acostumbrado. Vale, hay elementos que existen, lógicamente hablo de Black Tepes, pues sí, hablo de Carmila, de Sheridan Le Fanu, pero naturalmente porque también hay que hablar de la cultura, de la historia, de la literatura. Sí, obviamente, claro. También hay un capítulo donde hablo de otras expresiones artísticas, como la música, ¿no? Pero desde el punto de vista antropológico me parecía que era una gran oportunidad de aportar mi granito de arena, ¿no? De ingredientes nuevos para dar luz al mito desde otro punto de vista muy diferente, que yo creo que puede ser didáctico y puede ser también apasionante, que es bastante interesante, ¿no? Y que, bueno, que puede dar luz a este mito maravilloso que a mí siempre me ha apasionado, y que cuando empecé a escribirlo me di cuenta de que había muchos más temas. Bueno, se podría haber desarrollado muchísimo más. Lo que pasa es que, bueno, al final también es importante, lo bueno siempre es 2 veces bueno, ¿no? Porque si no, esto daría para muchísimo. La verdad es que es un tema enormemente maravilloso. Fíjate que me permitió releer otra vez Las 1001 noches. Fíjate que es una magna obra que aparece en el año 850 en Bagdad, y que es la recopilación de cuentos árabes y persas muy antiguos, que luego al leerlo había alguno como Abdul y Nadilla, que habla también de una joven vampira que seduce a su supuesto novio, y curiosamente es un cuento muy antiguo que procedía de la India. Entonces ya me llamó la atención de que estamos hablando de un mito universal, atávico, que posiblemente haya aparecido en el amanecer de los tiempos. Es decir, de cómo una vez que empiezas a investigar te das cuenta que necesitas documentarte muchísimo más, porque es mucho más antiguo y más ancestral de lo que nos pudiéramos llegar a imaginar. O mismamente la historia de Lilith, ¿verdad? Es una historia maravillosa, como para esa tradición judía. Fue la primera mujer de Adán, pero claro, salió mal, es decir, es un gran fracaso del creador. Por eso, claro, en el Antiguo Testamento, salvo una pequeña nota en el libro de Isaac, pues prácticamente no aparece en la Biblia, ¿no? Se dice que la primera mujer de Adán, la primera mujer de la humanidad es Eva, y punto, ¿no? Y entonces fue un fracaso, pero fue porque rechazó a Adán. No solamente le rechazó, sino que además huyó al Mar Negro y decidió, al Mar Rojo, me he equivocado al Mar Rojo, y nada, era una mujer hermosa y decidía mantener su juventud bebiendo sangre humana, ¿no? Sobre todo de niños, y de esa forma tenía más poder y era más joven todavía. Es decir, de cómo el mito se mantiene firme desde sus orígenes, desde los orígenes casi de la humanidad, porque Lilith fue la primera mujer de la humanidad, ¿no? Correcto. La verdad es que es muy curioso, y como es transgresor, porque es el fracaso de un dios. Crea un hombre, crea una mujer para él, y la mujer le rechaza, huye, escapa y es libre, y al final llega a un pacto para que siga con libertad, y le buscan a otro hombre, al pobre Adán, que se ha quedado solo y abandonado, ¿no? La verdad es que es apasionante, ¿verdad? Sí, no, tremendo, David. Y creo que haríamos mención, porque los refranes siempre se dice que tienen mucha sabiduría, o albergan mucha sabiduría, y creo que, si no todo, gran parte de lo que hemos hablado se podía englobar dentro de aquel famoso que decía que no todo es verdad ni es mentira, depende del color del cristal con el que se mira. Porque es cierto, ¿no? Capítulo 10 y capítulo 11, que son bastante extensos. No sé si quisieras dar algunos apuntes, que decías vampirismo en la literatura, por eso decía que era muy extenso, y vampirismo en el cine, en el 35 milímetros. Sí, la verdad es que la literatura es muy interesante porque es un recorrido apasionante desde, fíjate que hay una obra muy bonita de Cyrano de Bergerac, El otro mundo, los estados y los imperios de la luna, es de mediados del siglo XVII, si no me acuerdo, de 1657, sí, de ese año, y realmente hasta ahora, hasta prácticamente el 2023, que se siguen escribiendo obras vampíricas, podemos observar una evolución de ese mito, evolución de cómo se creía que era el vampiro. En un principio seres tumefactos, muy desagradables, que iban escupiendo sangre por la boca, ¿verdad? Muy influenciados en el siglo XVII y XVIII por esas apariciones de supuestos vampiros en Europa oriental. Personajes como Arnold Paoli, que existió en la realidad y que influyó mucho en la literatura, en toda la literatura vampírica, prácticamente hasta el racionalismo, ¿no? Por abreviar un poquito, Arnold Paoli, la verdad es que fue un militar que participó en algunas de las campañas de las guerras griegas y luego volvió a su pequeña aldea en Serbia, que actualmente pertenece a Hungría. Él, contó a las personas de su pueblo que en Grecia le habían mordido a algunas mujeres por las noches.
y que tenía extrañas mordeduras en el cuello. Bueno, prácticamente ya sabemos que estas cosas es muy difícil saber si es realidad, si es leyenda, pero bueno, más o menos lo que siempre hay escrito sobre él. Lo que sí que es curioso es que muere de una forma pues muy poco heroica, la verdad. Vuelve a su trabajo tradicional como campesino, se cae de un camión de heno de cabeza, se parte el cuello y muere, ¿no? Entonces muere y se acabó. Curiosamente, en días posteriores, la gente de la aldea relata aterrorizada que le han visto. Y además hay personas que empiezan a padecer alguna enfermedad, mordiscos en el cuello, personas anémicas que de repente sufren anemia, están pálidas y empiezan a morir algunas personas, ¿no? Entonces esto llama la atención de las autoridades y esto es lo más interesante porque esto sí que está muy bien documentado. Es decir, digamos que aparece un juez, aparece un médico del ejército, varios fiscales, varios funcionarios, un sacerdote y bueno, van a desenterrar el cadáver. La verdad es que les llama la atención porque al desenterrarlo ven que está en perfecto estado, que ha pasado como 2 meses desde que le han enterrado y está perfecto, solamente le faltaba sonreír. Esto lo dejaron escrito en sus documentos, no olía a descomposición, no olía a cadáver, no olía mal y además tenía como los labios manchados de un color bermejo, color rojo, como si hubiera estado ingiriendo sangre horas antes. Entonces dicen, mira, este es un vampiro y deciden pues clavarle una estaca. Al clavar una estaca pues oyen como un rugido, como una voz, ¿no? Lo cual les aterroriza. Bueno, al final le matan, le amputan la cabeza, queman sus cenizas y las aventan en el Camposanto, ¿no? No solamente él, sino varios cadáveres más que había alrededor porque pensaban que el vampiro pues había infectado a otros cadáveres y efectivamente los demás cadáveres también tenían lo mismo, tenían las mismas características. Esto la verdad es que fue muy común en toda la literatura de la época. Toda la literatura de vampiros bebieron de estas fuentes de Armand Paoli y de otras fuentes muy parecidas que la característica es que estaba muy bien documentada, se hablaba muy bien de estos temas. Bueno, a los ojos de la ciencia de hoy en día, pues bueno, vamos a matar el mito, vamos a matar los sueños, porque sabemos que los suelos arcillosos de esos cementerios son suelos muy fríos, que se mantienen pues, en temperaturas en torno a 0 grados, lo cual retrasa el periodo de putrefacción, por lo que es común que en 2-3 meses el cuerpo no esté putrefacto, se mantenga en perfecto estado de salud. Y luego los gases del organismo, ¿no? Al fallecer los gases inflan como si fuéramos un globo y claro, si lo estallas con una estaca, pues al final es normal que es como explotar un globo y provoca algún sonido, algún quejido en la voz, ¿no? Y luego también las sustancias sanguinolentas del organismo, al fallecer, una vez que se ha enterrado el cuerpo, siempre se mueve el cadáver, por lo que es normal que las sustancias del organismo pues vayan emergiendo por los orificios, ¿no? Por la boca, la nariz o los ojos, ¿no? No sé, la explicación un poco racional de momento, pero sí sirvió para escribir obras maravillosas de Goethe, como La novia de Corinto, Christabel, ¿no? De Samuel Taylor Coleridge, o El Yaúd de Lord Byron. En toda esa época está muy influenciado. También de aquella época está Gilles de Rais, también otros personajes históricos o Peter Lobovitz, de los cuales hablo con el libro, y que hay una profusa documentación de la época que a los ojos de hoy en día tiene una explicación científica bastante plausible, ¿no? Pero que es muy impresionante. Respecto a la literatura, me llama la atención cómo hay demasiados personajes femeninos. Esto no es casual, esto tiene mucho que ver también con el patriarcado, porque siempre que hablamos de vampiros hablamos del mal, ¿no? Entonces, claro, que el mal sea mujer es algo como muy típico. También hablo de la diosa Kali porque la diosa Kali es la única excepción. Es un ser que también aparece siempre dentro del panteón hinduista, pues sangrando por la boca, con unos colmillos muy afilados, con calaveras en el cuello, boteando sangre por todas partes, pero curiosamente no es un personaje maligno, lo hace se sacrifica por los humanos para acabar con el eterno yo, con el ego, ¿no? Que es el gran enemigo de todos nosotros. Es un personaje que se sacrifica por la humanidad, es un personaje que es una gran madre, ¿no? Es decir, es un personaje benefactor, es un personaje vampírico, pero en este caso no es malo, es bueno. Cambia un poco toda esa dialéctica que tenemos en Occidente del bien y el mal, y demasiados personajes vampíricos que son mujeres. Pero me llama la atención algunos como Christabel de Coleridge, Olaya, del que hablé antes, de Robert Louis Stevenson, Carmila de Sheridan Le Fanu, o La prostituta de la metamorfosis del vampiro, que es uno de los maravillosos poemas de Charles Baudelaire de Las flores del mal, ¿no? Uno de los grandes poemas de la literatura francesa. Pero incluso no solo mujeres, también niñas, y también en el siglo XX,
como el personaje de Claudia de Entrevista con el vampiro de Anne Rice, que es una niña, ¿no? Sí, verdad, correcto. O la niña vampiro de Déjame entrar, de John Ajmide, de este gran escritor sueco, ¿no? Sí. O la niña del relato de Stephen King de Una para el camino, una niña que, claro, al final los escritores han sabido cómo los niños, o en este caso las niñas, pueden ser muy inquietantes porque es una mezcla de inocencia y a la vez de perversión, ¿no? Así que es una niña que está en el camino, que está al lado de la carretera entre la nieve y los hombres se acercan a ella para ayudarla porque y sin embargo pues ellos son las víctimas, ella es la depredadora y ellos son las víctimas, ¿no? Es decir, que la verdad es que en este sentido es bastante interesante. Y sobre el cine, la verdad es que también es una maravilla el cine porque desde 1896, desde La mansión del diablo de Georges Méliès hasta ahora, ha evolucionado mucho el cine y hemos visto en esa evolución también el pensamiento, cómo ha ido cambiando nuestra mentalidad y cómo el vampiro también ha ido transformándose desde un ser muy desagradable hasta un caballero, un dandy, un caballero decadente victoriano, sí, de elegante, finales del XIX, hasta una mujer femme fatal de mediados del siglo XX, ¿no? Esa evolución, con grandes películas como El Nosferatu, una sinfonía del horror, que todos habremos visto de Murnau de 1922, ¿verdad? Eso es. Y además, como ese celuloide en blanco y negro es tan apasionante porque es bastante inquietante, esos colores oscuros entre sombras. Le da de hecho, Diony, permita que te interrumpa, le da de hecho, y valga la expresión de nuevo, un toque romántico a la película de Murnau. Es una maravilla. Y no digamos en Nosferatu, Vampiro de la noche de Fog, también alemán, del expresionismo alemán, ¿verdad? Sí, La verdad es genial. Sí, es muy... E incluso el humor, ¿no? Como Roman Polanski en el 67, El baile de los vampiros, ¿verdad? Sí, tan clásico. apasionante, y en este sentido sí que he intentado también darle un aire, igual que en la literatura, obras de autores españoles o latinoamericanos o franceses o rumanos. También me ha gustado, no sé, me gustaría también recordar una gran obra como es La pesadilla de 1966 de Las historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, ambientado además en la Europa eslava, ¿no? Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Recapitulando, porque nos hemos ido con lo de la literatura y de cine, pero tú comentabas también que de nuevo las malinterpretaciones culturales desde el punto de vista científico, ¿no? De ese cadáver con los labios morados, la composición química de la tierra. Yo me acordaba de una malinterpretación histórica en ese sentido de la cultura lakota de los indios norteamericanos, y decían que cuando alguien era apuñalado o era asesinado, le daban muerte en la época de invierno, del calor del cuerpo y el contraste con el frío del ambiente, pues emanaba de la herida un vapor, y ellos pensaban que era el alma del fallecido que abandonaba el cuerpo. A mí toda esa comparativa de la interpretación de la antropología de lo que ha acontecido en nuestra historia, que es interesantísima y no nos la acabaríamos nunca, me parece apasionante, porque bueno, pues hay pues interpretaciones e interpretaciones de lo que realmente se estaba dando en ese momento y de lo que el ser humano ha creído o ha querido creer en ese mismo también momento. Claro, es imaginar una persona que, por ejemplo, padecía porfiria, que hubiera perdido parte de los labios, que por lo tanto mostrara los dientes, una palidez extrema, por el día siempre con un paraguas para evitar que la luz del sol le dañe la piel, que viva más por la noche, pues en una época en la cual la razón no había avanzado lo suficiente y la gente tenía miedo por cualquier cuestión diferente, y además a lo mejor la iglesia que alimentara ese pánico para que la gente volviera a la iglesia, sobre todo personajes con porfiria en el siglo XIX, pues normal que fueran perseguidos, que fueran considerados demonios, ¿no? Las personas que en aquella época, en el siglo XIX, todavía hasta el siglo XIX, nacían con alguna discapacidad física, prácticamente no tenían muchas posibilidades de seguir con vida, eran considerados culpables sus padres porque algo mal habrían hecho para que el hijo naciera así. Es decir, realmente las personas con este tipo de enfermedades, o con carbunco, o con rabia, pues eran considerados seres diabólicos. No había una explicación médica, o por lo menos no había avanzado lo suficiente para empatizar con estos seres, ¿no? Y luego lo que es el miedo. La verdad es que hay un ejemplo, fíjate, cuando estuve redactando el libro,
la importancia del miedo también en nuestros días, ahora en pleno siglo XXI, que somos totalmente racionales. Cuando hubo el atentado terrorista yihadista en Niza, toda Europa estábamos bastante asustados, había bastante estupor ante atentados terroristas que pudieran ocurrir, como ocurrió en Madrid, en Barcelona, en París, en muchas ciudades. Y curiosamente, en un verano del 2016, en Playa de Aro, sucedió algo muy curioso. Fue una flash mob de 5 turistas alemanas, con petardos, con un poquito de música, y había tal cúmulo de turistas, había miles de turistas, y había sido tan reciente el atentado terrorista yihadista en Niza que alguien creyó interpretar que habían sido disparos o que había sido un atentado terrorista. Y fue muy curioso porque todos los medios de comunicación se hicieron eco de cómo de repente una estampida de miles de personas huyeron despavoridas pensando que había un atentado terrorista. Incluso se escuchó que había un coche que estaba atropellando gente. Bueno, de repente el pánico fue muy contagioso y hubo unos 10-12 heridos por pequeñas contusiones, algunas personas por ataques de ansiedad. Algunos bares quedaron totalmente destruidos porque imagínate una muchedumbre de personas con pánico, de repente un atentado terrorista, están matando a gente, todo el mundo sale despavorido corriendo, salieron por los aires, pues imagínate, terrazas enteras, fue un auténtico, te puedes imaginar cómo quedó la zona, ¿no? Parecía una guerra, parecía aquello, claro, como el miedo actualmente es algo tan emocional, tan irracional, pero que todavía nos influye hoy en día. Pues imagínate en el siglo XVIII, XIX, personas con porfiria, en estas familias aristocráticas, endogámicas en Europa del Este, por eso se hablará de auténticos epidemias. Cuando alguien padecía esta enfermedad y salía por la noche para que nadie lo viera, cuando los vecinos la observaban, pues huían despavoridos, y como todo se alimentaba el miedo de miles de personas, y al día siguiente todo el mundo veía vampiros por todas partes, y la Iglesia, en cierta medida, pues claro, la aprovechó en ese momento con una forma de decir, aquí está la cruz, y con la cruz estáis salvos. Además, está la salvación. Los vampiros temen la cruz, venís aquí, volvéis a casa, ¿no? Bueno, un poquito eso, por eso es tan importante el comprender los mitos, qué parte científica tienen, qué explicación le podemos dar para empatizar con otra, porque a lo mejor estamos ante personas que sufren una enfermedad. De hecho, la porfiria hoy en día está considerada como una de las enfermedades raras, mal diagnosticadas, se está investigando cada vez más, pero todavía no lo suficiente, y son personas que se merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño. Por supuesto. Y la verdad es que yo creo que eso es lo más importante. Fíjate que te estaba también escuchando de nuevo atentamente cuando estabas contando lo de los atentados, y hoy invito a los oyentes que nos escuchan ahora mismo que echen un vistazo a la hemeroteca de La Tecla Muerta, nuestro canal oficial de iVoox, porque ahí van a encontrar una entrevista que manteníamos con Javier Mayoral, profesor de periodismo de la Complutense de Madrid. Creo que fue el de la semana pasada, no, el de hace 2 semanas, creo que era Terror 24 horas, si no recuerdo mal el título, y en el que hablábamos de esto, de la tergiversación de la información y de la falta de objetividad periodística y del uso que se ha hecho, porque es así, esto también es una realidad, y de eso también da terror, y esa es la línea editorial esencial de este programa, no en la iconografía clásica del terror, sino también los terrores cotidianos en lo que se pueda aplicar, de cómo los medios de comunicación muchas veces no solamente carecen de esa objetividad, ese juramento hipocrático que siempre hacen alusión de la cátedra de periodismo, sino que muchas veces se utiliza, bien por fines políticos o bien por otros motivos que no vienen al caso, intentar demonizar a una corriente espiritual o una corriente política, a un dogma de fe, para, qué sé yo, ¿no?, cualquier otro propósito. Así es que mucho cuidadito, porque hay también una contradicción muy importante que hemos compartido con todos los entrevistados, hombres y mujeres que han pasado por aquí, por La Tecla Muerta, del mal uso que se hace de esta emoción que también nos define como seres, ¿no?, que es el miedo. El miedo nos hace retroceder, nos hace volver a, como tú decías en el libro, a nuestras más básicas raíces, a nuestros más antiguos orígenes, pero también nos puede ayudar, es una herramienta muy útil para solventar esas piedras del camino e intentar, pues, coger el toro por los cuernos y avanzar como personas y como colectivo, como civilización. Sí, efectivamente. Pues, Diony, vamos a ir dejándolo por aquí. Citar algunos últimos capítulos, como por ejemplo el capítulo 12, cito el vampirismo en las demás expresiones artísticas, el capítulo 13, tradición vampírica en España, a modo de conclusión, Domingo Santón García Fernández en el epílogo, biografía consultada y recomendada, notas y agradecimientos. A mí no me queda más que darte la más sentida enhorabuena, porque creo que libros así son, creo que es la palabra correcta, necesarios. Primero, para desmitificar
porque hacíamos alusión a ese amarillismo que ha hecho tanto daño, ¿no?, a estas cosas, y que, oye, pues dentro de que cada uno quiera ser romántico y quedarse con esa parte que más le interese, pues no está de más ponerle esa parte racional, ese racionalismo que decíamos en la charla que hemos tenido, a este tipo de cosas tan subjetivas y que han fomentado muchas veces esa llama de la desinformación y de lo místico, ¿no?, de lo intrascendente o de lo trascendente, digo, según se mire. Así es que muchísimas gracias, querido amigo, por este pedacito de ti que has querido dejar aquí en este humilde espacio de radio. Recomendamos a todos los amigos que, insisto, nos escucháis, a que os hagáis con una copia, un ejemplar, El mito del vampirismo de Diony Arroyo. Y vamos a recomendar también la editorial Apache Libros. Tenéis en la página web, también creo que es .com. José Luis luego me echará una bronca por decir si es .com o .es, pero bueno, lo tenéis por ahí, podéis encontrar la información. Y querido amigo, un abrazo muy, 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 muy fuerte y nos vemos prontito. Oye, pues un fuerte abrazo, también un fuerte abrazo a todos los oyentes. Oye, me ha encantado cómo llevas el programa, la verdad es que me encanta este tipo de diálogos y sobre todo porque invita a la reflexión, invita a disfrutar de estos temas, de lo que es el terror que tanto nos apasiona, y sobre todo para mí pues ha sido una gran oportunidad de hablar de uno de los mitos ancestrales que yo creo que más han influido en la cultura y que más nos han apasionado, porque tiene mucho que ver con cómo somos actualmente. Oye, muchísimas gracias y un fortísimo abrazo. A ti, amigo, nos vemos. Chao. La tecla muerta. No importa el origen de la malinterpretación que el ser humano haya cometido a lo largo de la historia. Hizo lo que pudo, lo que supo o lo que le dejaron hacer. Esa ingenuidad, en combinación con la ignorancia que reinaba antaño y la demonización de dicho error por parte de otros que sí, en ese caso, se aprovecharon del desconocimiento rotundo de sus semejantes para sacar tajada económica, dogmática o política, hicieron al unísono de matrona en el parto de mitos y leyendas antiguas. Algunas fueron sobreviviendo hasta perecer por su propio peso con el tiempo, y otras, como la que hemos tocado hoy aquí en La Tecla Muerta, el vampirismo y todo lo que lo rodeó, aún forma parte, aún sigue sangrando, continúa no muerto, pero a la vez tan vivo que provoca a un servidor, y desde cierta perspectiva, me vais a permitir, cierta tristeza. Hemos despojado los bellos pétalos de la esencia histórica para quedarnos, en gran medida, con su parte más estética y superficial. Como decíamos en el programa, cada uno que arrime la sardina a su brasa como buenamente pueda, que cada cual rescate, valore y profundice en lo que desee. Desde aquí hemos querido abrir y cerrar al mismo tiempo este colosal icono, esta cultura, porque lo es, que revolotea cual murciélago enamorado de sí mismo y sus fechorías nocturnas, para dejar clara nuestra postura y, eso sí, continuar aprendiendo de autores como Diony Arroyo, quien prefirió en su momento, y es algo que le agradezco profundamente por la parte que me toca, no quedarse tan solo con la portada, con el continente, sino con el contenido. Gracias, compañero, por tu tesón, tu perseverancia y sobre todo por tu pasión. Me gustaría, antes de dar paso a la sección de nuestro queridísimo colaborador Miguel Ángel Plana y su sección de cine Mensajes de Ultratumba, dar igualmente las gracias, profundamente, honestamente y de corazón, a todos los rincones del mundo desde los que nos escucháis. Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Holanda, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Venezuela, Canadá, Suiza, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Francia, Reino Unido, Portugal, Tailandia, El Salvador, Suecia, Paraguay, Costa Rica, Israel, Corea del Sur, Panamá, Polonia, Puerto Rico y Sudáfrica, entre otros muchos.
Como digo, a todos ellos, sean muchos o pocos los oyentes que surjáis de cada uno de estos lugares, un abrazo enorme desde España. Nos separan la tierra y el océano, pero respiramos el mismo aire y por nuestras venas, y nunca mejor dicho, circula la misma sangre. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao. La tecla muerta. ¡Es que no oyes el maldito teléfono, jodido gordiflán del demonio! Sí, ya lo oigo, saco de huesos y no pienso cogerlo. ¡Maldita sea! ¡Contesta de una jodida vez o te aseguro que voy a ir ahí y te voy a dar una patada en ese culo putrefacto que tienes! Te aseguro, maldita vieja, que no pienso mover el trasero de la mecedora. ¡Muerto te quedarás si no descuelgas de una vez! ¡Te daré tal puntapié en tus posaderas que te harán de adorno de Navidad la bufanda! Saltará el contestador, ¿de acuerdo? Así que, ¿por qué no te callas y desapareces de una maldita vez? ¡Viejo ceboso! ¡Joder con la vieja! El complejo y amado y odiado a partes iguales Peter Greenaway es un realizador británico que se formó en las artes plásticas, lo que se nota en su obra, pero que pronto fue atrapado en las redes del cine europeo de autor. Godard, Pasolini, Antonioni, Bergman son algunos de sus referentes. Tras iniciarse en este nuevo mundo expresivo con diferentes cortometrajes, documentales y algún trabajo televisivo menor, prácticamente puede decirse que debuta en el largo con la cinta que os recomiendo hoy. No obstante, está por descubrir, para la mayoría, su poco visto film de 1980, The Falls, una curiosa mezcla de comedia y ciencia ficción casi apocalíptica, bastante extraña para su cine. Principios matemáticos, cambios de perspectiva, se aunan en esta curiosa cinta que nos habla de la realidad y sus distintos puntos de vista. Como dice uno de los personajes de la historia, representar la realidad que se ve no es plasmar todo lo que hay. Una persona inteligente va más allá. Y eso es lo que hace el meticuloso y talentoso señor Neville, contratado por una rica familia para que realice unos bocetos de su mansión, habitada por seres mezquinos y ruines, con grandes posesiones, eso sí, pero que en el fondo envidian al señor Neville, cuyo talento es la única defensa. Tan concienzudo resulta su trabajo que, sin apenas darse cuenta, va plasmando en sus bocetos todas las miserias que se van desarrollando entre los integrantes de aquel lujo palaciego. Todo hace pensar en una conspiración de la que él es testigo indirecto, o, tal vez causante. Su prestigiosa obra y su misma persona comienzan a ser una molestia. En muchas ocasiones más cercano al policíaco o al drama histórico, pero con las dificultades que entraña analizar su obra desde una única perspectiva. Un cine que en las últimas décadas se ha hecho cada vez más distante de sus propuestas iniciales, aunque haya modificado poco su estilo. El contacto del dibujante es, como ya he dicho, un film policíaco de época, a que acompaña perfectamente el barroquismo minimalista del músico Michael Nyman, colaborador habitual desde entonces del realizador en aquellos primeros films que nos los descubrieron a ambos. El protagonismo corre a cargo de Anthony Higgins, más conocido por su papel del malvado Moriarty en la versión juvenil de Holmes y Watson en El secreto de la pirámide.